Muy buenos días con todas y todos los presentes. Bienvenidos a la conferencia magistral Palmito Pamba, Tierra de Yumbos e Incas, impartida por el doctor Ronald Lippi, a quien damos una cordial bienvenida esta mañana. El doctor Lippi es de Minnesota, Estados Unidos. Se graduó de Ingeniería Aeroespacial antes de seguir una carrera en Antropología y Arqueología. Hizo su maestría y PhD en Arqueología en la Universidad de Wisconsin y durante más de 30 años fue promotor de la misma universidad. Su primera visita al Ecuador fue en 1969 y comenzó su trabajo en arqueología en 1975. Sus primeras investigaciones en el Ecuador fueron realizadas en la costa sobre la cultura machalilla y posteriormente investigó por varias décadas el occidente de la provincia de Pichincha. En 1984 dirigió el proyecto Pichincha Occidental, en el cual llevó a cabo prospecciones sistemáticas en la región occidental de Pichincha, lo cual contribuyó a la catalogación de varios sitios arqueológicos en esta región. En 2002 retomó sus investigaciones en el noroccidente de Pichincha y establece el proyecto arqueológico Palmito Pamba con el fin de investigar la naturaleza y la aparente importancia de la ocupación yumbo en la zona. Doctor, bienvenido esta mañana. Gracias. Buenos días a todas y todos. No me gusta hablar con micrófono, pero entiendo que me están grabando, así que no me toca más. 1969 sí fue mi primer viaje al Ecuador. Muchos de ustedes todavía no nacieron, ¿no? Pero conocí todo el país, y después regresé varias veces como profesor de inglés y no sé qué más. Y finalmente me dediqué a la arqueología y la antropología. Y trabajé en la costa con Jorge Marcos, quien cumplió 91 años el otro día, me parece. Y con Donald Lathrop y después en Machalía. Y en 84, como dijiste, vine aquí a Pichincha a comenzar una exploración arqueológica de Pichincha Occidental. Entonces ahora voy a hablar sobre algunos temas. Tengo 2 libros en prensa sobre Palmito Pamba y sobre mis estudios de los yumbos, estudios más ampliamente antropológicos. Y voy a hablar de estos 9 puntos ahora rápidamente. 1 minuto en cada tema, creo, o quizás un poco más. Gracias. Y bueno, tengo algunas interpretaciones de Tulipe que no concuerdan con lo publicado y algunas otras cosas interesantes que hemos hecho. Pero todo va a salir, parece que los libros van a salir en abril, espero que no, en enero o febrero del próximo año, de la Universidad de San Francisco de Quito. Pero veremos, ver para creer, ¿no? Entonces, primero, 5 palabras sobre Pichincha Occidental. Es la región, bueno, Pichincha ya no es así porque Santo Domingo ya es provincia propia, pero este es el área que comencé a explorar en 1984 y fue un poco duro, sacrificado, pero después de todo registramos más de 300 sitios arqueológicos que incluyen muchas tolas piramidales, asentamientos yumbos. Estos no son yumbos, son mestizos, pero más o menos un asentamiento de tipo yumbo, pensamos, tolas redondas, petroglifos y los famosos coluncos, ya famosos, con el señor Espín, que ha escrito un libro sobre sus aventuras en los coluncos cuando era niño. Eso también vamos a publicar. Entonces fue un proyecto muy interesante y saqué este libro publicado por la Universidad Católica y el Consejo Provincial de Pichincha. Desafortunadamente este libro había 1000 ejemplares y la gran mayoría se hicieron humo. Y por muchos años no ha habido ejemplares. Por eso estoy haciendo la segunda edición, que debe salir en agosto. Y hice una versión muy condensada en inglés que salió en Estados Unidos, pero este realmente es la monografía técnica, este es solo una síntesis. Entonces, entre los 300 sitios que descubrimos, uno se llamaba Palmito Pamba,
Y al principio parecía un pucara, o pucará dicen aquí, pero pucara es correcta, a Inca en el noroccidente. Pero ha sido mucho más que un pucara Inca, como vamos a ver. Comenzamos a excavar ahí. Yo descubrí el sitio en el 84 y comenzamos la excavación en 2002. Y terminamos excavaciones en 2015 con unos 3 o 4 años más de análisis y ya desde ahí escribiendo los libros. Entonces, la zona de Palmito Pamba es hermosa. Toda esta zona es muy montañosa, ¿no? Pero Palmito Pamba es una planicie, una meseta, un altiplano. Bastante bonito, muy productivo. Y aquí están los 3 sitios que excavamos, Nanigal 20, 18 y 30 aquí en el mapa. Todo esto es la meseta de Palmito Pamba. Aquí el río Guayabamba, aquí el río Alambi. Entonces, el sitio principal, que ahora antes se llamaba Pucara Palmito Pamba, pero prefiero el nombre Palmito Pamba Monumental, es toda esta loma y quizás un poco más. Este es bosque nublado, era bosque nublado, pero en décadas recientes ha sido potrero, cañaveral y aquí atrás este es Pichincha, aquí es Guagua Pichincha y Quito al otro lado, por supuesto. Estamos a 45 kilómetros en línea recta de Quito. Entonces este es Nanigal 20, Palmito Pamba Monumental. Solo voy a destacar aquí, si ven unas terrazas, son las terrazas que me llamaron la atención en 1984. Estaba aquí abajo en el pueblo, que no se ve, pero aquí abajo está el pueblo, tomando un agua o cola o algo, y me quedo viendo y le pregunto a los señores ahí de la plaza, ¿qué son estas terrazas? Y dicen, ¿qué terrazas? Entonces me llevó el señor, el dueño de la propiedad, me llevó arriba y descubrí que en efecto son terrazas artificiales. Encontramos un poco de cerámica yumba, cerámica inca, y pensé que era un pucara, un fuerte inca. Y en parte sí es, pero es mucho más. El segundo sitio, muy cerca, aquí está el pueblo, en esta colinita baja hay un cementerio yumbo con estos túmulos así pequeños. Excavamos 4 tumbas. Y el tercer sitio es una tola piramidal de tamaño mediano, de aproximadamente la plataforma de 10 por 20 metros, que no es muy grande ni muy pequeña, mediana. Excavamos esta tola también y descubrimos cosas muy interesantes. Así que voy a hablar un poco sobre todo esto. En Nanigal 20, Palmito Pamba Monumental, aquí están las terrazas y definimos 7. Hay 8 y 9 que no aparecen aquí y son de menor importancia. Y descubrimos que la cima de la loma, que es una loma bastante alta, muy empinada, que la cima es una tola artificial. Y les voy a indicar por qué sabemos que es así. Pero excavamos en cada sector o cada terraza y aquí abajo en los sectores 3 y 4 encontramos cosas muy, muy interesantes. Bueno, arriba en la cima es bastante plana. Aquí hicimos algunas unidades de excavación. Realmente son 2 plataformas. Aquí es el talud que separa la plataforma baja de la alta. Hicimos un corte transversal. Y en las unidades que excavamos, en la cima, encontramos más de 3 metros de relleno. Y no pudimos excavar más por el peligro. No tuvimos para así hacer pozos más profundos. Todo es relleno y aquí hicimos, este es un croquis de resistividad eléctrica y esto indica la loma natural y todo esto que son 4 metros es el relleno. Aquí es la superficie actual. Encima de esta loma muy alta y muy empinada,
construyeron una tola. Eso sí es impresionante y parecía un poco extraño también, pero esa es la evidencia. Bueno, los yumbos, sabemos todos que los yumbos construyen muchas tolas piramidales. Yo he encontrado docenas del noroccidente. Aquí desde una terraza de Palmito Pamba, todas estas flechas indican tolas que son visibles desde el sitio. Hacia el oeste, ahí está Tulipe, abajo en un valle. Esta es la doctora Tamara Bray, que fue la codirectora en los 2 primeros años del proyecto. Aquí esta es la meseta de Palmito Pamba, y no sé si ven claramente, pero cada símbolo aquí son 13, son pirámides, las tolas piramidales, las tolas rectangulares con plataforma. Son 13 solamente encima de la meseta, y en toda la zona docenas y docenas. Pero la principal y la más alta, pero por 10 veces, es Palmito Pamba Monumental. Las terrazas mismas, yo pensé desde el principio, como encontramos cerámica inca en el sitio, que eran terrazas de los incas, pero no son. Y la evidencia es muy contundente. Tenemos esta loma que es así, casi 45 grados de inclinación, como se dice. Y la terraza, y aquí esta es la tefra de Quilotoa, alrededor de 1250 después de Cristo. Y siempre encontramos esta tefra horizontal sobre una loma así, que quiere decir que las terrazas ya existían antes de esa erupción. Y en varios cortes en el sitio tenemos la misma evidencia. Entonces, fueron los yumbos que hicieron las terrazas y no los incas. Los incas llegaron 3 siglos más tarde. Aquí la tola que excavamos también hicimos un decapage, una limpieza, tratando de encontrar vestigios de una estructura, un templo, una casa, algo encima de la tola. Y en la tercera temporada no habíamos encontrado ninguna choza, nada. Y en la tercera temporada el hermano del dueño de la propiedad nos admitió que él había tractorado la cima de la tola a unos 20 años atrás. Quitó toda la parte superficial de la tola. Entonces la última ocupación de la tola ya fue borrada. Pero todo, desde esta superficie para abajo, todo estaba en situ sin tocar. Están haciendo competencia aquí. Entonces, durante varias temporadas hicimos cortes aquí en la plataforma, son los taludes y en otras partes del sitio. Perdón. Aquí se ve el decapage, buscando en las primeras temporadas alguna evidencia de estructura. Encontramos muchas cosas muy interesantes, pero estructuras no, cualquier estructura que hubiera ya fue volada. También hicimos excavaciones verticales de profundidad para estudiar un poco la construcción de la tola. Llegamos hasta el paleosuelo, este es Pululagua, tefra de Pululagua, este es de lo que muchos llaman formativo, yo llamo periodo temprano, porque quiero ser difícil. Tengo mi propia nomenclatura. Entonces, aquí, esta capa aquí es del periodo medio, desarrollo regional, si quieren, y ellos hicieron, no una tola, pero igualaron la tierra, y hay entierros que pertenecen a esta ocupación, y después los yumbos hicieron la tola encima de todo eso. Es muy interesante. Y encontramos cosas así. Sí. Usted habló de la capa de ceniza del Purulagua. Sí. ¿Qué espesor más o menos tiene? De Pululagua en tiene un poco menos de 1 metro, pero he excavado otros sitios donde hay casi 2 metros de tefra, por ejemplo, por Mindo.
Más o menos entre 400 y 500 antes de la era común, antes de Cristo. Sí. Bueno, es una aproximación, sí, sí. Entonces esto es formativo, encontramos muy poca cerámica, pero sí una ocupación temprana. Y aquí tenemos algo de la construcción de la tola. Esto es interesante, encontramos en el talud de la tola. Aquí son cientos de tiestos de varias vasijas y encontramos otras acumulaciones no tan grandes como esta, pero pensamos que hacían fiestas en la tola y después vinieron a limpiar y botar todo, arrojar todo al talud. Y no nos invitaron, ¿no? En la parte del periodo medio, alrededor de 500 de la era común, encontramos dos entierros. Estos son pre-yumbos, pero incluyo aquí porque son interesantes. Esta es una tumba, aquí la reconstrucción de un menor de edad, parece que estaba envuelto en chillo o algo así, de bambú, de caña guadúa, y con una ollita pequeña. Y justamente al lado encontramos otro enterramiento pre-yumbo, más o menos de la misma edad, bastante profundo, llegó hasta 5 metros de profundidad. Y ahí quisieron enterrarme, pero pude escapar. Un muerto aquí, envuelto en alguna tela parece, sobre palos y un acompañante con 2 vasijas, un cono de pirita. Esta vasija muy rara, este cono de pirita, un colgante, son idénticos a los de la Florida aquí en Quito, del mismo periodo. Este es pre-yumbo, ¿no? Debajo de la tola se construyó después. Bueno, regresamos a los yumbos. Aquí algunas otras túmulos le llamo a las tolas pequeñas de entierro. Y aquí Eugenia, esta es la tola 3, ¿no? Ya. Y son pequeñas y en la mitad de un cañaveral es muy difícil encontrarlas. Ya con el arado muchos han desaparecido. También ha habido huaquería en el sitio. Y después vino uno de los herederos del propietario, contractor, y borró todo porque quiso lotizar el sitio. Pero excavamos 4 de estas tumbas. Y aquí este es un entierro más o menos típico de los yumbos de Palmito Pamba. Una reconstrucción con un cántaro, 2 platos, no sabemos si tenía yuca y maíz, pero es lo que pusimos. Y un collar bueno, había un collar de cerámica y un collar de espóndiles de la costa. Aquí los restos del cántaro, las 2 vasijas, las 2 compoteras, el cráneo, aquí el collar. Y la cerámica yumba, ¿qué puedo decir? Fea, rústica, bueno, pero nos tocó estudiar esto. Algunas piezas son bien hechas, esta es en otra tola. Las piezas completas solo salen de las tumbas, no hemos encontrado vasijas enteras fuera de las tumbas. Y muchos torteros para hilar. La lítica, todavía no hacemos el análisis completo de la lítica, hace falta hacer más análisis. Mucha obsidiana, especialmente en las tumbas. Otras orstenos, basaltos, cuarzo. Es una industria que siempre hay muchas piezas puntiagudas, pero hace falta hacer el análisis lítico, entonces estamos buscando voluntarios que necesitan hacer una tesis, y también de piedras de moler, hachas y morteros y cosas así, manos y metates si hay. Un poco de metales, de cobre, cascabeles hasta con hilos,
Y estos si son orejeras o narigueras, no estamos seguros. Este es principalmente cobre, este es una mezcla de cobre y plata, ¿no, Marta? Sí, ellos hicieron los análisis. Bueno, los incas también estuvieron en el sitio principal, Palmito-Pamba Monumental. Hay construcciones en piedra, es del Inca, lo que llaman el Inca Pirca, que no es la construcción en piedras como se conoce de Cusco, de Inca Pirca, de aquí del Ecuador, sino es más rústica, pero es muy típicamente Inca. Encima de la tola, los incas respetaban las huacas locales y no hubo evidencia de ocupación inca en la cima, en la tola, con excepción de una fila de estas construcciones que son depósitos de bolas de onda, de huaraca. Aquí, por ejemplo, había más de 200 bolas así para las ondas, que para nosotros fue un simbolismo más que nada, que los incas decían que es una huaca yumba, pero nosotros ya controlamos el sitio, aquí vamos a poner algún símbolo de nuestra potencia. Un día estábamos excavando aquí, llegó un general en retiro del ejército ecuatoriano y también nos comentó que no tiene sentido táctico, militar, porque si llegan cerca de estos armamentos, entonces ya está perdida la batalla. Entonces él también pensó que era simbólico más que nada. Otras construcciones, todo lo que es inca en el sitio quedó incompleto. Aquí comenzaron a construir un muro. Ellos hacían así un lado y aquí otro lado y después rellenaban entre los dos con escombros, ¿no? Así hacían los muros. Solo recién comenzaron y dejaron. Tenemos círculos de piedras. No es un montón así, sino es un círculo plano de 2 metros. Y encontramos los cimientos de un edificio inca, completamente enterrado en la terraza 4. No llegaron más que aquí. Incluso la piedra aquí, estoy seguro, fue la última piedra colocada. Y llamaron por teléfono, que no tenían celulares, y dijeron ya, se acabó el proyecto. Y se levantaron, se fueron, y tengo mis ideas por qué, pero no hay tiempo para hablar aquí. No solamente había los cimientos de un edificio, sino toda una cancha con diferentes estructuras, no estructuras, pero rasgos de piedra. Estos parecían tumbas. Excavamos una y hasta 2 metros de profundidad estaba lleno de piedras. Hay algo similar en Tomebamba. Las tumbas llenas de piedras y al lado un nicho con el cuerpo. Aquí no encontramos el nicho. Y un poco de cerámica inca. Estos dos son de una tumba yumba, pero con características inca también. Otra investigación que he hecho en relación con este proyecto es sobre el origen y el destino de los yumbos. Realmente he pasado 40 años estudiando los yumbos y para mí tengo todo un modelo desarrollado sobre su origen en Costa Rica y Panamá. Unos 2.500 años antes de la era común. Y a base de los idiomas y la genética y después de la arqueología, pude construir un modelo de migración. Aquí tenemos, aquí voy a enseñar en el mapa, pero los proto-barbacoanos, que incluyen los yumbos, caranquis, pastos, etcétera, dividieron de los proto-chipchas hace miles de años y eventualmente emigraron, pasaron por Colombia hasta llegar al sur de Colombia y al norte del Ecuador.
Aquí, 3.300 antes de la era común, de los las primeras evidencias de protobarbacoanos. Ya les voy a indicar. Entonces pasaron por Colombia, se dividieron en Chibcha, que se asentaron aquí, las muiscas, etcétera, los protopaíses aquí, también a otros grupos, los chocoes y los barbacoas, al sur de Colombia, al norte del Ecuador. Aquí están las fechas, se divide la familia proto-barbacoana en Coconuca, que quedan en Colombia, y el grupo aguano ecuatoriano, 1500 antes de la era común, se dividen en dos subfamilias, aguana, que luego eventualmente da lugar a los pastos, los agua, los barbacoas, los malaguas, y la familia ecuatoriana, que últimamente llegan a ser los chapala, los chachi, los cayapas, ¿no? Y los zafiki, los colorados. Entonces, estas fechas están a base de la glotocronología, que es una técnica lingüística, no es muy exacta, pero peor es nada. Y yo sí confío más o menos en estas cifras. No, para mí los chibchas propios no llegaron al Ecuador. Los barbacoanos se separaron muy tempranamente de los chibchas. Y las similitudes en los idiomas son menos de 10% de cognados, que es una separación de miles de años. Entonces los chibchas quedaron aquí arriba. Entonces aquí los proto-barbacoanos, aquí los cocanucos, los aguano ecuatorianos, se dividieron 1500 antes de la era común. Después se separaron en caranquis, cayampis, panzaleos, campaces, niguas, y eventualmente los yumbos salieron de todo esto. Aquí están los yumbos. En parte, para mí, los yumbos se separaron de los caranquis y cayambis, y quizás algunos del sur de los panzaleos. Entonces he pasado bastante tiempo desarrollando este modelo de migración, y si algún día comprueban que es completamente equivocada, no importa, hice lo posible. Me parece que sí tiene sus méritos. También he calculado la población de los yumbos en todo el territorio de Pichincha Occidental, alrededor de 22,000 yumbos antes de la llegada de las epidemias que trajeron los españoles. Las epidemias llegaron unos años antes que los españoles mismos a Sudamérica. Y según la población, la densidad demográfica, los yumbos tenían una densidad bastante baja, que es típica de tribus y no de cacicazgos. Por varias razones, discrepo con Olga Jara, que piensa que los yumbos eran cacicazgos. No creo. Hay muchas evidencias arqueológicas que no apoya esa hipótesis. Su organización sociopolítica fue más simple. Y las plagas, las varias epidemias, comenzando con viruela, con sarampión y otras epidemias. Aquí es la población de los yumbos. En 1525, alrededor de 25,000, un poco más, un poco menos, hasta 1600, unos 3,000 y pico. Hasta, fines del siglo XVIII casi desaparecen. ¿Qué les pasó? Muchos murieron, por supuesto, pero también había mucha emigración. Los yumbos escaparon de las epidemias para el suroeste, el oeste, el noroeste. Algunos fueron hasta el sur de Colombia, y muchos cruzaron la sierra y se asentaron entre los llamados quichuas, Runasimi, del oriente. Y en parte es por eso que ahora tenemos esa confusión cuando hablan de yumbos del oriente. ¿Están hablando de yumbos que cruzaron desde el occidente? ¿O cómo? Hay mucha confusión.
dedico unas 10 páginas a esa confusión tratando de entenderlo, pero los yumbos propios son del noroccidente. Sí. Sí, sí, yo conozco, sí. Ujú. Sí, es interesante. Y he hablado, y voy a enseñar fotos de una familia de quichuas de Tena que piensan que sus antepasados eran yumbos del noroccidente. Pero siempre hay esta confusión con la palabra yumbo. Y tiene otros significados también. Para algunos indígenas de la sierra, yumbo quiere decir brujo, chamán. Y tiene otros significados, ¿no? Sí. Esa migración al oriente, ¿esta es después de la erupción del Purulagua? Oh, sí, mucho. Esto es después de la llegada de los españoles. O sea, 1530, 40, por ahí. Porque con la erupción del Purulagua, también pues, antes de la erupción del Purulagua, gracias. Antes de la erupción del Purulagua había asentamientos yumbos en el noroccidente Pichincha. Sí. Y con la erupción, los yumbos emigraron en diferentes direcciones. Y hay quienes afirman que yumbos cruzaron la cordillera y esos son los que están en el oriente. Bueno, sí, hubo una dispersión después de Purulagua, pero eso es 2000 años antes de lo que estamos hablando aquí. Los yumbos todavía estaban en el norte de Colombia para mí. No habían llegado al Ecuador. No eran yumbos todavía. Entonces, esta es otra época, otra erupción. En este caso no es una erupción volcánica, sino una erupción pandémica, ¿no? Ya. Un poco sobre cronología. En cada sitio de los 3 que excavamos hicimos así un estudio de la estratigrafía. Tenemos 38 dataciones radiocarbónicas. Por ejemplo, aquí en Palmito Pambo Monumental, tenemos encima de la tefra de Pichincha alrededor de 1000, una ocupación de yumbos tempranos que construyeron las terrazas. Después, la erupción de Quilotoa, después un corto periodo despoblado, y después los yumbos, Yumbo 1, Yumbo cohabitando con los incas. Los incas llegaron alrededor de 1500 y su estadía en Palmito Pambo fue corta. Entonces, para cada sitio hicimos algo parecido. Como yo he rechazado desde hace muchos años la cronología de Estrada, Meggers y Evans, yo he formulado una nueva y discuto todos los puntos, pero más o menos esto es lo que estoy usando para el libro. Y en los sitios, principalmente tenemos Tardío B e Inca, pero en el sitio de Nanigal 30 tenemos arcaico, tenemos temprano, medio y tardío. Entonces, por ejemplo, aquí esta vasija del entierro preyumbo, aquí el cono de Pirita, periodo medio, 400 o 500, periodo temprano, ya les enseñé, antes de la erupción de Purulagua, alrededor tal vez hasta 1500 antes de la era común. Y aquí una ocupación precerámica al lado de la tola piramidal, varias dataciones cerca de 5000 antes de la era común, o sea, 7000 años atrás. Tenemos una industria simple, pero una industria lítica. Entonces, para los 3 sitios hice la cronología según mi periodización. Nombré algunas fases, por ejemplo, fase La Perla es la ocupación precerámica, fase Atuxara es de los entierros preyumbos. Tenemos fase Yumbo Inca, cuando los yumbos e incas cohabitaron. Y no es legible, es mucho más grande. En el libro va a salir una tabla grande haciendo comparación con otros sitios, otras regiones cerca de Pichincha Occidental.
la Sierra Norte, Jamacoaque. Entonces, no hay cómo mostrar en un slide aquí. Un poco sobre Tulipe, si no se duermen todavía. El proyecto de Tulipe, primero por el Banco Central y después por Fonsal. Muy interesante, el sitio de Tulipe es muy impresionante. Pero discrepamos, especialmente David Brown y yo. David Brown es especialista en los incas, en todo el imperio de los incas. Discrepamos con las conclusiones. En los 3 libros publicados de Tulipe no hay ninguna cronología. Hablan un poco de fechas y hacen algunas interpretaciones, pero estamos convencidos que están todos equivocadas. Realmente la cronología de Tulipe no es existente. Segundo, las piscinas, los acueductos, las terrazas, las estructuras son típicos de otros sitios incas en todo el imperio. No son idénticos. Y la piscina grande circular es única. Pero las otras estructuras sí existen en otras partes del imperio. Y para nosotros la construcción, la forma es típicamente inca. Y no sabemos por qué los de Fonsal piensan que son yumbos. Pero un problema es que hay cerámica inca en Tulipe y casi no le mencionan en los libros. Pero sí hemos visto. Un argumento que ponen los de Fonsal en los libros es que los yumbos viajaron mucho, conocieron sitios incas, entonces fueron a Tulipe, hicieron su imitación. Para nosotros es altamente improbable que estuvieron los yumbos en Tomebamba, o en Ingapirca, o en el norte o sur del Perú, pero es el argumento. Para nosotros el argumento es más claro, más directo, que son construcciones incas, no son imitaciones. También hablan mucho en los libros de cultos a dioses celestiales, de chamanes, de jaguares. Es bonito leer eso, pero para nosotros no tiene ningún fundamento en la arqueología o en la historia. Y hoy en día el municipio apoya un festival en marzo para el equinoccio que dicen que es de una antigua ceremonia yumba, del yumbo del equinoccio. Y a nosotros nos interesa el arqueoturismo, poner en valor los sitios, pero siempre a base de datos arqueológicos. Y aquí no hay nada que apoya la existencia de un festival del equinoccio. Los descendientes hoy en día de los yumbos son los Achila, son los descendientes más directos. Y tienen Kasama, que realmente es una ceremonia reciente. En su historia, de lo que hemos podido hablar con ellos, con los ancianos, no hay nada acerca del equinoccio. La Kasama más bien coincide con Semana Santa porque hay más turismo en esa época. Bueno, en total tenemos otras razones, pero nuestra conclusión es que Tulipe no es yumbo, que fue un centro yumbo, claro, pero las construcciones son, las piscinas y todo son incas. Hace 10 años hicimos un encuentro especial en Palmito Pamba y Nanegal, el retorno de los yumbos. Es que me entregaron esqueletos de los yumbos, un esqueleto completo y partes de otros esqueletos que habíamos excavado. Y me pregunto, ¿qué voy a hacer con estos? Vamos a hacer un reentierro y vamos a invitar a los Achila, que son los descendientes de los yumbos más cercanos, para hacer un reentierro.
Entonces vinieron por 2 días en julio de 2013, dieron un bienvenido, llegaron algunos Sáchila, llegaron también porque vivía aquí en Palmito Pamba, este señor vivía, que es un quichua de Tena. Trajo su familia y ellos piensan que tienen relación con los yumbos del noroccidente. Bueno, llegaron todos, hicimos 2 días de ceremonias, consagrando los sitios arqueológicos, pidiendo permiso a sus antepasados para que sigamos adelante con las excavaciones. Fuimos a visitar sitios, aquí un abrigo rocoso cerca de Nanegal, con cascada de agua, que siempre eran lugares sagrados para los yumbos, ¿no? Aquí un encuentro de los indígenas tratando de decidir cómo y dónde iban a hacer el reentierro. En una ceremonia privada hicimos el reentierro, los chamanes Sáchila hicieron con ayuda de este señor, es un curandero de los quichuas del oriente, aquí está el esqueleto, reentierro, hicieron toda la ceremonia para reenterrar este individuo yumbo. Aquí está Salomé, bien maquillada, con la pintura del achote, ¿no? Y llegaron todos los niños de las escuelas de la parroquia de Nanegal y muchos ciudadanos. Fue un gran evento y después una ceremonia pública también para consagrar de nuevo el sitio y terminamos con un almuerzo típico yumbo. Fue muy interesante y también tengo un artículo, un capítulo del libro y hablo sobre ese encuentro y los problemas y todo lo que aprendimos de eso. Bueno, ya termino. Son 4 libros que están en prensa ahora en la Universidad de San Francisco de Quito. La segunda edición de mi libro sobre Chincha Occidental, que debería salir en agosto. El Camino de los Capos, Memorias de un Colono de Nanegal. José Espín Zurita es mi amigo, murió hace 40 años o más, pero él que andaba por los culuncos cuando era niño, joven. Y ha escrito unas memorias muy, muy interesantes. Y 2 libros míos que van a salir en enero o febrero, Palmito Pamba, esta es la monografía técnica del sitio y una biografía de los yumbos. Y finalmente quiero mostrar así los participantes, los colaboradores, Esteban Acosta, Byron Ortiz, Alejandro Gudiño, Salomé Osorio, Estanislao Pazmiño, las 2 hijas de Alejandra. Participaron durante varias temporadas, aquí están otra vez, también con Diana Cordero que participó una vez, aquí está Eugenia, y algunos otros que participaron, la doctora Tamara Bray los 2 primeros años. Gaby López Moreno, Julio Mena, si le conocen. ¿Quién más? Roberto Pozo creo que es. No, ya no. Bueno, y así es. Y los Sáchilas son los yumbos que sobreviven hasta ahora y mantienen algo de la cultura yumbo. Ya, ha sido muy largo, pero gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información. Tengo una duda en cuanto a las yumbadas actuales que están en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto porque acabo de hacer una investigación del uso del territorio noroccidental y he tenido que introducirme en este fascinante mundo de los yumbos. Entonces, de allí que deriva también en la pregunta. Muy bien, sí, las yumbadas son importantes. En la biografía de los yumbos hay un capítulo escrito por Kathleen Fine-Dares sobre las yumbadas de Cotocollao. Y hay otros libros, otros artículos sobre las yumbadas. Son muy interesantes. Están en relación con el Festival del Equinoccio en Tulipe. Han invitado también los danzantes de las yumbadas, que me parece un poco raro porque en la yumbada
el clímax prácticamente de la Lumbada es la matanza del yumbo. Entonces no sé por qué invitaron a los yumbos, pero es interesante. Y siga adelante con esos estudios porque me interesan mucho, pero no sé mucho. Lo que he leído de Frank Salomon, de Kathleen Vine, de Eduardo Almeida, thank you, se me va el nombre. En la Magdalena y en el Inca, ¿no? Son zonas en que... Bueno, estas no son privadas porque hay que recordar que reactivadas, sí, pero digamos las tradicionales que se mantenían hasta los años 80, 90, eran estas tres principales, ¿no? Y la zona del Inca, que hay que ver qué es lo que Franz Salomon llamaba los de Zambis, los de Zambisa, que hizo el estudio y él también tiene información sobre eso. Sí, gracias por mencionarles, Yumbada, es muy interesante. Sí, gracias Ronald, muy interesante la conferencia. Me lanzaron dos inquietudes al respecto. La primera es la cronología que estableces, que cambia completamente el marco en el cual estamos trabajando. Y segundo, decir, bueno, ya más bien de carácter teórico, ¿no? O es formativo, o es temprano, como dices, cuáles son los criterios que estableces para poder hacer esa diferencia, ya que existen ciertos rasgos muy característicos que nos hacen llamar a lo formativo dentro de esta región, ¿no es cierto? Que lo que es ceja de montaña es muy rico y hay una secuencia larga. O sea, si nos puedes ampliar un poco más toda esta discusión y la división de los periodos. Gracias. Sí, gracias. Es un tema muy complicado y lo que yo paso, no he hecho una periodización para todo el Ecuador. Yo no soy capaz de hacer eso. Pero para Pichincha Occidental y para las regiones circundantes creo que tiene alguna validez. Es a base de mis excavaciones en Ambillo, en la parroquia de Mindo, en 1985 y 86, a base de las excavaciones de Isaacson en Nueva Era, cerca de Tulipe, y a base del proyecto de Palmito Pamba y algunos otros proyectos. De tus exploraciones por Yoa, tienes fechas también. Y tomo en cuenta todas las fechas disponibles y viendo la cerámica. Y he tratado de construir una periodización que tiene sentido para el noroccidente y después ver si también se puede aplicar en las regiones circundantes. Y eso es lo más complicado. Entonces, por el momento diría que esta periodización es de Pichincha Occidental, con esperas de poder ampliarla un poco y modificarla a base de otros proyectos. Mis razones por rechazar la periodización clásica de Estrada, Meggers y Evans, discuto en detalle en el libro, pero básicamente esa periodización ya tiene más de 60 años, 70 años casi, para mí es obsoleta. Fue un buen inicio, pero hay que hacer algo nuevo, me parece. Entonces, si tengo que luchar contra todos los arqueólogos ecuatorianos, me rindo, no quiero hacer eso. Quiero presentar ideas para hacer una modificación. Eso es lo que quiero hacer. Para poner al día la periodización. ¿Cómo estás? Una pregunta súper rápida, creo que sí. Bueno, sí me oyes. Me interesaba un montón estas analogías que haces con la lingüística. Entonces quería saber qué textos lingüísticos específicos para el Ecuador estás usando, tal vez Adelar o algo así, o algo. Bueno, los estudios más importantes que he visto yo son los de Adolfo Constenla, un costarricense que murió hace pocos años, pero publicó varios libros sobre los chipches, todo Centroamérica, Colombia, Ecuador, muy interesantes. Para Ecuador ha hecho algunos errores, creo, porque no conocía así de primera mano. Pero Adolfo Constenla, un apellido raro, pero te puedo dar después el nombre completo.
Y otros, bueno, Gijón y Camaño hizo maravillas. O sea, también hay muchas equivocaciones en los libros de Gijón y Camaño, pero es una fuente increíble de glosarios y de relaciones entre idiomas. Es muy importante. Gijón y Camaño, tal vez para el Ecuador, tal vez más importante que Constenla. Esos son los dos autores más importantes. También, pero pongo más, y hay otro, ¿cómo se llama? Somos Facebook Friends y se me va el nombre con la vejez, ya no recuerdo nombres. Ah, sí, también. Interesantes estudios, sí, muy buenos. Ya no recuerdo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Marta. Bueno, siempre para mí es un gusto escucharle. Un poco lo que me gustaría es saber qué falta, o sea, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que hay que hacer para continuar este estudio tan importante. Bueno, yo considero que la exploración de todo Pichincha Occidental fue el primer paso para la arqueología en el noroccidente. Y después han habido muchos estudios, desde Victoria ha hecho, de los de Fonsal, que bueno, también trabajaste con Joes de Fonsal, ¿no? Pero han hecho muchos estudios, muchas prospecciones. Tenemos datos fabulosos ahora. Entonces, eso fue mi deseo cuando publiqué Pichincha Occidental, que sigan con más estudios sobre toda la región, y eso sí se está dando. Y ahora que presento algo más detallado sobre Palmito Pamba, digo lo mismo. El sitio de Palmito Pamba tiene misterios que no vamos a saber hasta después de 100 años. Es un sitio enorme. Hicimos lo que pudimos en algunos años, pero falta mucho. Toda la zona, los 13 toles piramidales de la meseta de Palmito Pamba, toda la zona es increíble. Increíblemente rico en términos arqueológicos. Y solo hemos raspado un poco la superficie, no literalmente, pero metafóricamente. Y lo que quiero yo es que mis estudios dan lugar a otros estudios. Si quieren discrepar con mis hipótesis, está perfectamente bien, pero que sigan estudiando. Sí, es que a base del Palmito Pamba monumental, aquí Tardío A tenemos antes de Quilotoa, la construcción de las terrazas, la cerámica un poco más simple. Aquí después la mayor parte de lo que tenemos de los yumbos en todos los sitios de Palmito Pamba es Tardío B. Y la cerámica, Salomé ha hecho un muy buen estudio para su tesis, pero la cerámica es tan simple, tan burda, que es realmente difícil investigar. Yo quiero seguir viendo análisis, porque creo que ya no voy a hacer yo, viendo análisis para poder discrepar entre los yumbos muy tempranos, los yumbos medianos, tardíos. Hasta ahora no hay mucha evidencia. Más evidencia es en Palmito Pamba monumental, las terrazas y el periodo de ocupación después de las terrazas. Y entonces es una distinción bastante tenue, ¿no? Tal vez un poco forzada. No, en Palmito Pamba hay una diferencia estratigráfica, pero en cuanto a la cerámica o lo demás, no hay nada. Entonces, otra vez es una sugerencia, tal vez en algún momento podemos distinguir entre los primeros yumbos, que para mí vinieron de la Sierra Norte, y los yumbos que ya estaban bien asentados algunos siglos, y los yumbos que se enfrentaron con los incas y después con los españoles. Pero hasta el momento no hay mucho. Perdón, mi otra pregunta es, ¿tienes una consideración de población, no es cierto? Dices más o menos 20 y 22,000.
Gracias. Sí, ¿eso está tomado en cuenta con el sitio de Palmitopamba solamente o también las tolas que van hacia el Guayabamba? Porque recordando ese líder y todo lo demás, quería saber cuál era tu apreciación de la ocupación de la zona. Gracias por la pregunta, porque no dije nada, pero no tiene nada que ver con Palmitopamba. O sea, tiene que ver con la curva de despoblación. Tengo datos españoles para estimar la población y entonces lo que hice fue extender esa curva hacia el pasado. Y también calculé la densidad y me salió una figura parecida. He hecho como 5 o 6 diferentes cálculos y todos salen alrededor de 25,000, 20,000 hasta 30,000. Sí. Eso, para mí es bien difícil estimar la población a base de un sitio ceremonial. Realmente no quiero meterme en eso. Esto es a base de datos españoles sobre los censos que hacían, las visitas que hacían. Eso. Sí. Bueno, primero agradecerte, Ronald, súper interesante. Yo tenía una duda de la relación que tenían los yumbos con los incas, porque es así medio intrínseco de que hubo contacto, pero quisiera que tú nos cuentes un poco cómo se dio este contacto, si hubo, tenemos evidencia de boleadoras, pero cuéntanos ahí qué te ha dado. La relación entre yumbos e incas, también un poco misterioso. Yo trato largamente de esto en el libro, tengo algunas ideas. Frank Salomon, con su estudio de los yumbos hace mucho tiempo, observó que los yumbos, que no hay ningún indicio en todos los registros españoles que los yumbos pagaban tributo a los incas, que es muy raro. Y tampoco no hay evidencia de la extensión del sistema administrativo inca de las sayas y los Anan Urin no se extiende al país yumbo. Entonces, para Salomón, los incas declararon que conquistaron a los incas, pero tanto él como yo pensamos que fue una declaración sin mérito. No hay evidencia de una hegemonía incaica en el noroccidente. Hay evidencia en Palmitopamba de una cohabitación pacífica. Ahora, cohabitación pacífica no quiere decir que fueron los mejores amigos, sino que llegaron los incas. Yo pienso que llegaron por el intercambio de bienes del trópico, ¿no? Y los incas, que siempre eran buenos mercaderes, que siempre llevaban sus bienes a Quito y a la Sierra Norte, recibieron a los incas, llegaron a un convenio. No nos vamos a matar, no vamos a pelear entre nosotros. Ustedes pueden quedar aquí, pueden hacer sus casitas, sus muros, sus pendejadas, ¿no? Y van a respetar nuestra tola y vamos a vivir juntos y vamos a tener mucho comercio. Es mi idea, es un poco tonto como le describo aquí, pero espero que sale mejor en el libro. Es misterioso. Realmente para mí los yumbos tuvieron un estatus anómalo en el imperio. Y ya casi a finales del imperio. Y cuando los españoles llegaron con Benalcázar a la Sierra Norte a Quito, muchos incas se refugiaron en el noroccidente. Y es posible que los cimientos de la casa que vimos son evidencia de esa fuga de incas, nobles algunos, hacia el occidente. Malquimachay puede ser otro por Cotopaxi, no. Pero es una relación muy interesante y hay que investigar mucho más. Doctor, por favor, me gustaría un poco también escucharle a usted sobre la organización Yumbo. Organización Yumbo, ¿cuáles han sido las características? ¿Qué es que usted opina sobre eso?
Bueno, como dije, la organización sociopolítica para mí fue al nivel del tribu, no de Cacicazgo. No hay evidencias en los entierros. El gran problema es que hasta ahora no se ha excavado una ocupación, una residencia Inca, Yumbo. Hemos excavado entierros, tolas, sitios ceremoniales administrativos. Y de eso aprendemos un poco, pero lo que necesitamos excavar es un pueblo, una aldea. Es un poco difícil porque las casas estaban apartadas una de otra. Pero las evidencias que realmente necesitamos sobre la organización social están en las aldeas y hasta ahora no se ha excavado. Ahí tienen su proyecto. Muchas gracias. Mi pregunta es, en este momento del periodo medio, ¿pudieron encontrar algún hallazgo que involucre cerámica Jamacoaque en sitios Yumbo o en sitios ceremoniales o monumentales? Hasta ahora que he visto yo no, pero es interesante los moradores de Palmito Pamba, de todo el área de Nanegal, cuando en sus trabajos agrícolas, construyendo casas, encuentran cerámica, todo. Y sí hay gente que tiene cerámica Jamacoaque. Y yo no baso mucho, no baso mis estudios en estos encuentros casuales, porque a veces dicen que es de aquí, a veces, pero también fui a Puerto Quito y puede ser de ahí también. Pero parece que sí hay un poco de cerámica Jamacoaque en la zona de Nanegal y Nanegalito. Pero en nuestras investigaciones, nuestras excavaciones no hemos visto. Es que los que viven ahí, que cavan sus huecos, siempre encuentran más maravillas que nosotros. Y los vaqueros peor. Gracias, Ronald. ¿Cuál es la relación, luego de que has estudiado Palmito Pamba, la relación con Chacapata y con Capilla Pamba? Porque me parece súper interesante esa situación. Sí, gracias. Tenemos 3 sitios incas. 2 son pucaras. Palmito Pamba en parte creo que fue un pucara que nunca se terminó. Están en línea. Chacapata, no tengo el mapa, pero Chacapata en el Guayabamba, Palmito Pamba encima de la meseta y Capilla Pamba en el Alambi. Están en una línea y son 3 sitios incas. Y entonces para mí hubo un camino inca que iba por el norte, tal vez desde Portalanza, cerca de Nieblí, de Pululagua, y por Curipogio, Chacapata, Palmito Pamba, Capilla Pamba, y luego subiendo a Culantro Pamba y bajando a Tulipe. Otro camino para llegar a Tulipe, aunque para mí llegar a Palmito Pamba era tan importante como llegar a Tulipe, pero es mi prejuicio. Bueno, creo que Me quedo con una duda todavía, en el sentido de que se hablaba que las migraciones Yumbo, las migraciones desde el norte de Colombia que llegaron, perdón, sí, desde el sur de Colombia que llegaron al Ecuador, se extendieron hasta la provincia de Cotopaxi y Tungurahua, ¿no es cierto? Estamos hablando de que esas migraciones fueron alrededor del año 1000 antes de Cristo. No, en Colombia sí. En Ecuador fueron más hacia 700 después de Cristo. Porque lo que estaba asociando es con la erupción del Cotacachi, que fue, porque en alguna publicación usted habla de la actividad volcánica en el occidente del callejón interandino, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, la primera erupción lo mencionamos, que es la del Pululagua, en el 500 antes de Cristo. Perdón, no la primera. La erupción del Cotacachi es antes porque es en el 1040 antes de Cristo,
después de la erupción del Purulagua. Entonces, la erupción del Cotacachi es la que produce el despoblamiento de la olla de Chota. Y hay referencias que dicen que poblaciones, voy a utilizar el mismo término, poblaciones yumbo que ya estaban asentadas, salieron de Imbabura hacia la costa. Entonces, ahí por la cronología es lo que no está cuadrando. Estamos hablando de dos diferentes periodos de actividad volcánica. La de Cotacachi y Purulagua es muy temprano, la de Quilotoa y otros que prácticamente despoblaron partes de la Sierra Norte es otro episodio, ¿no? Para mí, los Caranquis, Cayambis, los futuros yumbos pudieron seguir migrando para el sur por este despoblamiento debido a la actividad volcánica. Eso haría que estos primeros habitantes llegaron antes o desde el sur de Colombia. Bueno, había otros ocupantes mucho antes, pero no, para mí no fueron yumbos, fueron otra población indígena. Porque en la referencia lo que hablan es que los primeros habitantes de esta zona fueron cayapas. No. Los cayapas o los chachi se dividieron de los caranquis, cayambis, quitus en la época alrededor de 1500, 1530 se escapaban de los incas, de los españoles, fueron a la costa. Eso sí es bien claro históricamente y arqueológicamente. Porque discute la existencia, porque Aquiles Pérez y los demás y los postales hablan de los cayapas como primeros habitantes de Egipto, el padre de Sí. habla exclusivamente de los quitus. Sí. Entonces, tratando de identificar quiénes eran los quitus, hasta ahí llegué. Es la confusión. Yo, para evitar la confusión, no pongo atención en lo que ha escrito Juan de Velasco. Y francamente, yo conocí al doctor Costales, un buen tipo, buen investigador, pero su libro sobre los yumbos está lleno de errores. Él habla de los caras que llegaron de muy al norte, está completamente equivocado, no coincide nada con arqueología. Ese es el problema. Ahorita el problema que tenía es quiénes eran los que estaban aquí antes de la llegada de esta migración. Ponemos nombres, pero quiénes fueron, no sé. Para mí los caranquis, quitus, cayambis, yumbos, panzaleos fueron barbacoas. Los que estuvieron aquí antes, no sé. Podemos ponerles nombres, pero no sabemos exactamente de dónde vinieron. Ronald, yo tengo dos preguntas. La una está relacionada con la extensión de lo que serían los yumbos. ¿Tú los pondrías en la parte también occidental de la parte de Imbabura? La parte, si hay relación o no, la una. Y la otra es, ¿los materiales cotocollaos estarían asociados a los yumbos tempranos? Los materiales de cotocollao. Con los yumbos tempranos, no es mucho antes, material de Cotocollao. Para mí, yo defino el territorio de los yumbos a base de las crónicas españolas, los registros que nombran los pueblos. Todos los pueblos están al sur del Guayabamba, no hay en Imbabura. Para mí, los Intac, los más al norte hasta Lita, son estrechamente vinculados con los yumbos, pero los españoles no los llamaban yumbos. Y para el sur tenemos los colorados de Intac de Angamarca, que también para mí vinieron de los panzaleos, son estrechamente relacionados. Y en la época después de la conquista española se juntaron y probablemente también son parte de la descendencia de los antepasados de los Sáchila, ¿no? Pero es complicado. Entonces yo me baso en que los españoles no nombraron pueblos yumbos al norte del Guayabamba. Pero sí había grupos muy parecidos.
Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer este aporte a nuestra historia que ha hecho el doctor Lippi y queremos agradecer también a quienes se han dado cita para participar en esta conferencia magistral. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.